Errores más frecuentes. Voy a empezar primero por cómo se tiene en consideración esta enfermedad. Esta enfermedad, no sé por qué, para el 99% de médicos, incluidos internistas y neurólogos, es una enfermedad invisible, maldita, se ignora, se desprecia, se tiene en una categoría distinta de las demás enfermedades. Yo en algunas charlas que doy en centros de salud para médicos les digo que la diabetes, la hipertensión, la dislipemia son para ustedes enfermedades de primera división o de Champions, y la migraña es de segunda regional o de tercera división. Se ríen, digo, no os reíros porque es así, porque de hipertensión todos sabéis, de diabetes todos sabéis, de dislipemia todos sabéis, y de migrañas no tenéis ni idea. Entonces voy a decir una frase muy dura antes de que se me olvide. Después hablaremos del tratamiento de la migraña, de la medicación tan maravillosa que apareció ya hace bastantes años, que fue un antes y un después en la migraña, los famosos Tristanes, ¿eh? Entonces, voy a decir una cosa, y el que se dé por aludido, pues que se dé por aludido. El médico que sepa de la existencia de los triptanes como terapia maravillosa y única en el tratamiento de las migrañas, y que no lo ponga como tratamiento pensando en el gasto farmacéutico, ese señor es un miserable. Si tiene el juramento de Hipócrates en su consulta, lo debería de romper por la mitad, porque lo está incumpliendo. Queda muy bonito jurar por Apolo y por Zeus, que voy a ayudar a restablecer la salud y aliviar y a suprimir el dolor si puedo, y tú estás pudiendo aliviar y suprimir el dolor y no lo estás haciendo. Luego eres un miserable y para nada estás cumpliendo ese juramento hipocrático. Hago ese paréntesis, ¿vale? Y que quien se dé por aludido, que se dé, porque lo pondría yo en la piel de la persona que tiene la migraña, y no digamos en la piel de la persona que tiene la cefalea en racimo. Me gustaría que por unos instantes estos señores le diese un dolor de eso, y se lo pasase por las narices. Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad? Que, como vuelvo a decir, es invisible, maldita. Se cometen errores garrafales a niveles de especialistas, no digamos ya de médicos de atención primaria, sino de especialistas, tanto internistas como neurólogos. Errores que, si se cometiesen en otra enfermedad, a cualquiera de estos señores se le pondría la cara roja de vergüenza, y no lo volvería a cometer en su vida, y aprendería de la lesión. Bueno, pues esos errores que se cometen en la migraña, a los que lo cometen se les hace saber que lo han cometido y les da igual, lo siguen cometiendo, que es lo más gravísimo. Voy a decir los errores más corrientes. Los pocos médicos, los poquísimos médicos que se dignan a tratar la migraña como es debido, con un triptán, que es el único medicamento eficaz en el tratamiento de la migraña, me refiero a abortar la crisis. Independientemente es la prevención, que ahora hablaremos de ella también. Los únicos medicamentos eficaces para el tratamiento de la crisis de la migraña son los tristanes. Entonces hay tres errores garrafales. El primero, si utiliza un comprimido bucodispersable o flash, el error gravísimo que lo utilizan el 99% de los médicos que recetan tristanes bucodispersables es que lo pongan sublingual. Entonces yo les digo, vamos a ver, hay calcios que son bucodispersables y son una pastilla de 3 centímetros de ancha y 1 de larga. Yo le digo, ¿a ustedes se os ocurre decirle a alguien que se ponga esta pastilla debajo de la lengua? Y me dicen, hombre, no. Digo, coño, entonces ¿por qué le decís que se ponga una pastilla bucodispersable debajo de la lengua? Sería sublingual, no sería bucodispersable. ¿Por qué hago incisión en este error? Porque es gravísimo, porque son dos vías distintas, aunque las dos son orales, pero la sublingual es distinta de la bucodispersable, y la sublingual sienta como un tiro un tristán. Vamos, se pone malísima la persona que se pone un bucodispersable debajo de la boca. Primer error, gravísimo. Segundo error, grave o ineficaz. Muchos médicos, ya digo, de los pocos que se dignan a poner un tristán, le dicen al paciente que se tome un antiinflamatorio cuando le empiece el dolor, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, o un analgésico, nolotil, paracetamol, y que si el dolor no cede y ya cuando le duela mucho, que se tome el tristán. Error gravísimo. La migraña hay que tratarla desde el principio con un tristán, olvidarse de todos los demás medicamentos.
hay un porcentaje muy pequeño de un 2 o un 3% de migraña que ceden a antiinflamatorios. Pero como estoy diciendo, es un 2 o un 3%. El 97-98% ceden al Tristán sola y exclusivamente. Otro error, este es casi más grave de todos. Cuando hay una migraña con aura, el aura visual, que si no sabéis lo que es el aura visual, pues lo explico. El aura visual es que el paciente, antes de darle la migraña, 10 minutos antes, nota algo raro en su campo de visión. Nota como puntos negros pequeños, escotomas, o todo lo contrario, o puntos brillantes, como relampaguitos, como estrellitas. Eso se llama aura visual y precede a algunos tipos de migraña que se llaman migraña con aura. Eso precede a la migraña y además en ese momento no hay dolor. Desaparece el aura visual y normalmente a los 5 o 10 minutos comienza la crisis de migraña. El gravísimo error es decirle a la persona que se tome un Tristán en el aura visual. Muchos de los que me estáis viendo ni siquiera sabéis por qué se produce el aura visual. Os lo voy a aclarar. El aura visual se produce por una vasoconstricción de la arteria oftálmica, la que irriga el nervio óptico y el globo ocular. Y como un televisor, cuando no le llega bien la señal, empiezan a aparecer puntitos negros brillantes, pues a la visión le ocurre exactamente igual. Un Tristán es un vasoconstrictor de esas arterias. Si nosotros en un momento de vasoconstricción damos un vasoconstrictor, ¿qué se produce? Pues un fatal, o sea, le puede infartar el ojo, le puede dar un infarto cerebral, o le puede dar un infarto ocular, Entonces ese es el error más grave. Pero lo más penoso de eso es que este error, yo se lo he dicho a gente que lo han cometido y lo siguen volviendo a cometer. Eso es inaceptable. Eso en cualquier otra enfermedad no podría pasar jamás, porque los mismos compañeros se rebelarían. Y aquí eso pasa como un mal menor, cuando es un error gravísimo. Lo vuelvo a repetir, súper grave. Y he visto repetir el mismo error en personas que están advertidas de que no hagan eso. Entonces, veis que me pongo muy duro con esta enfermedad porque estoy muy implicado con los pacientes. Esta es una enfermedad abandonada por los médicos. La padece el 10% de la población mayor de 12 años. Cualquier médico de atención primaria que tiene 1.500 cartillas de cupo, impepinablemente tiene 150 personas con migraña. Y ahora le reto a cualquiera de los que me está viendo y escuchando que cuente y mire cuántas de ellas tiene diagnosticadas y tratadas. No llega ni al 10% de ese 10%. Y además le digo que los que tienen diagnosticado o tratado, se lo he diagnosticado y se lo he tratado yo. Entonces, por favor, vamos a tomar nuestra enfermedad con la seriedad que tiene. Porque si tuviese colesterol alto, rápidamente actuaríamos. Si tiene la tensión alta, rápidamente actuaríamos. Si tuviese diabetes mellitus tipo 2, rápidamente actuaríamos. Y con la migraña no actuamos. ¿Por qué? Yo lanzo la pregunta. ¿Por qué? Por favor, contestarme. Internistas, neurólogos, médicos de atención primaria, ¿por qué tenéis abandonada esta enfermedad? ¿Qué os pasa con ella, coño? Lo digo muy enfadado. Entonces, de los que me estáis viendo, sabéis de mi existencia y de mi experiencia, que digo que es mi autoexperiencia. Soy experto, soy autoexperto y me he hecho a pelear en el buen sentido de la palabra con el que quiera del saber sobre la migraña. Y yo pues veo que está infradiagnosticada y maltratada. No tratada o maltratada, que es todavía peor. Y os lo digo muy enfadado. Por favor, tomarla en serio. Entonces, esos errores son los más graves. Esos errores que te he dicho, que son los tres, ¿vale? El poner una bucodispensable sublingual, el ponerla cuando el dolor es insoportable, o el poner un Tristán en el aura visual. Los tres errores graves, ¿vale?